A quien esté escuchando. En mi nueva vida voy a ser siempre puntual, minaré las dudas que hay acerca de mi seriedad. El día de hoy les quiero hablar sobre Peter Pan y Wendy de J.M. Barrie. Este libro, esta novela, también convertida en película, en realidad inicia como una obra de teatro y después es convertida en esto, en la novela que tenemos aquí. Es una novela que yo jamás había leído. Conozco el personaje y las referencias, esta cosa de el síndrome de Peter Pan que muchos dicen que igual y tienen, sin un tipo de diagnóstico clínico, lo cual incluso me parece bastante, pues poco respetuoso para las personas que sí tienen este tipo de problemas, como todo aquel que trata de minimizar un problema o una enfermedad. Es como si alguien dijera: yo deseo tener diabetes. Ay, creo que tengo diabetes porque voy mucho al baño. No, no tienes diabetes y no la quieres tener, créeme. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, básicamente el síndrome de Peter Pan conlleva un síndrome de Wendy. Es decir, Peter Pan es un niño que no quiere crecer. Peter Pan es un niño que lleva toda la vida siendo un niño. En este tenor se ve porque Wendy es una niña. Y ella un día le dice a su madre que vio a alguien, que vio a Peter Pan, y la madre le dice que no es posible, porque cuando ella era niña también se encontró con Peter Pan. Peter Pan vive en el nunca jamás junto con los niños perdidos. El nunca jamás se supone que es un mundo en el cual todos hemos estado, o no sé si se necesita pasaporte británico para poder llegar al nunca jamás, pero al menos se supone que quien fue niño va a llegar al nunca jamás en algún punto, pero lo terminan por olvidar. Por eso la madre de Wendy sí recuerda en cierto nivel a Peter Pan, a pesar de que para ella es como: sí, es un recuerdo borroso que tengo de la infancia, pero que no, ya es un adulto. Y no, aquel que se queda en el nunca jamás va a crecer. Entonces es bastante curioso porque, pues es eso, Peter no ha crecido. Desde que la mamá de Wendy era una mujer, era una niña, y ahora que ya es madre, él era un niño. Entonces pues es interesante cómo funciona esto. Los primeros acercamientos de Peter con Wendy son porque tiene una idea. Él quiere tener una mamá. Y entonces ve en Wendy la posibilidad de tener una mamá. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente Wendy es una mujer que puede, bueno, es una niña que puede fungir como eso. Ella tiene dos hermanos menores. Dichos dos hermanos menores y ella viven en una casa en la casa de los Darkling. Esto ya lo mencioné antes, pero es curioso que esta clase media son, en este momento histórico, son personas que tienen personal de servicio y casa propia. Incluso esta nana, que eso me parece pues demasiado fantasioso. Yo no acabé de comprenderlo y espero próximamente ver la película para entenderlo. Nana es una perra y literalmente es un animal. No se vayan a poner de misóginos en este momento. Y ella los cuida, pero al mismo tiempo ella habla. O sea, pareciera que fuera como una persona, pero es un animal. Y es descrita como un animal. Y se mueve como un animal. Incluso duerme en una casita como si fuera un animal. No es una persona como un humano. Es una perra. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Wendy va encontrándose con Peter. Incluso una vez Peter pierde su sombra. Él trata de pegársela con jabón. Y Wendy le dice que no, así que decide coserle la sombra. Una vez que le ha cosido esta sombra, vuelve a irse y regresa, y en ese momento le dice que vayan al nunca jamás. La tercera estrella todo recto hacia el amanecer es la ruta que uno debe tomar para poder llegar hasta el nunca jamás. En el nunca jamás también habitan hadas, en el nunca jamás habitan indios como son llamados aquí, yo les diré indígenas, pero así son llamados así acá. Y habitan los piratas son los enemigos. El capitán Garfio, que es el más conocido. El capitán Garfio es un capitán pirata, el cual pierde una mano después de enfrentarse contra Peter. Y Peter se la avienta a un cocodrilo al cual le pone dentro un reloj. Esto funciona para que así Garfio sea advertido. Cuando escucha el tic-tac del reloj, porque es un reloj de cuerda, en algún momento se acaba, obviamente, ya no lo escucha. Y Garfio le tiene mucho miedo a ese cocodrilo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Wendy y sus dos hermanos llegan al nunca jamás y se da cuenta Wendy que realmente lo que buscan los niños perdidos es una madre. Todos los niños perdidos no tienen el nombre en vano, sino que los niños perdidos son niños que fueron perdidos, literalmente, que se perdieron con sus carriolas.
solamente hay niños porque el mismo autor menciona que las niñas no serían tan torpes como para perderse. ¿Qué viene a significar esto? Que ellos necesitan esta figura materna. Y ahí es de donde proviene mucho esta cosa del síndrome de Peter Pan y Wendy, al menos entendido conforme es más en lo popular. O sea, el niño eterno y la madre eterna. Es un hombre o una mujer de 35 años que sigue comportándose como si tuviera 8 o 9 años y una mujer que se dedica a cuidarlo. Usualmente es hombre y mujer, pero también se llega a dar mujer y mujer o mujer y hombre, demás. En el cual, digamos, estas personas se comportan de esa forma, no en el sentido total de que literalmente jueguen o coloren cosas o cosas o cuestiones de ese estilo, sino más bien en muchos actos como el no responsabilizarse. Esta cuestión infantil e inmadura, más propia de niños, los berrinches, los gritos, esas cosas que ya no van tanto con una vida adulta. En teoría, ¿verdad? Y bueno, cuando llegan al nunca jamás, Wendy se da cuenta que Peter está pues ahí. Peter no se da cuenta del tiempo que pasa, Peter se toma todo muy en serio, los juegos para Peter son más una realidad que un juego. Y pues básicamente hacen eso, jugar. O sea, este sentido de cuando éramos niños y tomábamos una copa vacía y decíamos, mira, estoy bebiendo champaña. Y hacías el gesto de que estuvieras bebiendo algo de esa copa, cuando en realidad esa copa no tenía nada. Eso hacen. Incluso ella tiene que darle sus medicinas y su medicina básicamente es vaciar, entre comillas, un frasco vacío sobre una cuchara para dársela a los niños. Obviamente los niños no reciben nada. Algo que me sorprende de la manera en que está narrado esto es que los conflictos que llegan a tener los piratas con los niños perdidos sí terminan con víctimas fatales, con Z1. Ahí, por si alguien entiende, porque ya saben, personas que pierden la vida, o sea, es posible perder la vida en el nunca jamás, lo que no es posible es envejecer. Sin embargo, a pesar de ser niños, no miden eso. O sea, es muy extraño, porque son niños, pero no les importa quitarle la vida a los piratas, y lo han hecho. No se explica muy bien cómo llegaron los piratas hasta el nunca jamás. Sin embargo, se dice que cada tanto los niños perdidos van renovándose o van llegando nuevos. Peter desea una mamá, pero al mismo tiempo Peter rechaza la idea de tener una mamá. Sin embargo, cree que los suyos son personas que necesitan una mamá. Él obviamente es el líder de la banda. Pues ahí están, viviendo muchos meses, viviendo mucho tiempo, viviendo en un universo en el cual pues todo parece color de rosa porque no es como que haya una necesidad tan grande para poder sobrevivir, en el tenor de que no es realmente que tengan necesidad de hacer demasiado para conseguir alimento y bebida, ni siquiera vivienda. De hecho tienen una vivienda que son es una vivienda subterránea en la cual se puede acceder a través de troncos. Los troncos están hechos para cada uno de los niños, o sea, acorde a cómo son los niños, buscan un tronco para poder conectarlo. Y se supone que debería ser el tronco, o sea, debería el niño ser del tamaño del tronco, no el tronco del tamaño del niño. El problema es que en uno de esos momentos un niño empieza a modificar el tronco, lo hace más ancho y eso provoca que Garfio y sus compinches puedan entrar a la casa subterránea de Peter. Nos lleva a uno de los clímax. ¿Por qué? Porque Wendy ha decidido que es momento de irse del nunca jamás y quiere volver con sus padres. Porque el efecto que tiene el nunca jamás en las personas es que incluso se empieza a perder la idea del tiempo. Ya no sabes cuántos días llevas, no sabes cuántas noches llevas. Puedes llevarlo en un inicio, pero después no. Digo, a final de cuentas es una isla desierta y en Robinson Crusoe también pierden el sentido del tiempo. Bueno, Robinson pierde el sentido del tiempo. Así que me imagino que si debe ser difícil por sí mismo el medir el tiempo de, o sea, sin tener un calendario o un cuaderno o incluso un reloj con fechador, pues debe ser aún más complicado poder medir el tiempo en un lugar que no sabes exactamente cómo va el tiempo, si hay noche, si hay día, pero no se puede saber, como en muchos universos, como en la propia Narnia, no se puede saber exactamente cómo funciona el tiempo dentro de ese universo y fuera. En Narnia, por ejemplo, el tiempo que pasas dentro de Narnia es un tiempo que se puede prolongar demasiado, sin embargo, cuando sales dura muy poco. Eso pasa en el segundo volumen con el león, la bruja y el ropero. Ellos viven prácticamente, bueno, los protagonistas de Narnia viven prácticamente una vida ahí. Entran siendo niños y salen siendo adultos y cuando salen han pasado 5 minutos, 6 minutos, no ha pasado nada de tiempo. Bueno, no que 5 minutos no sea nada, pero
Ellos creyeron haber estado ahí 35, 40 años y cuando salen resulta que pasaron 5 minutos. Y viceversa, ellos piensan que no pasó mucho tiempo y regresan un tiempo después, unos años, y han pasado siglos desde la última vez que estuvieron dentro de Narnia. Esto provoca en el Nunca Jamás que Wendy piense en su madre, porque incluso dicen que están olvidando a sus madres, casi todos los niños perdidos y el propio Peter están olvidando a sus madres. ¿Por qué? Porque pues ya no están ahí. Hay que entender que el Nunca Jamás funciona como una suerte de espacio y de patio de recreo eterno, con juegos, con diversiones. Entonces obviamente el tiempo no es un motivo tan así, porque todo el tiempo estás recibiendo estímulos fuertes, tanto tuyos como del exterior, para meterte en esas aventuras. ¿Y cómo vas a estar contando el tiempo? Más aparte que muchos de estos niños se perdieron muy jóvenes y ahora tienen cierta edad y no es como que hayan recibido un nivel de instrucción así. Cuando Wendy está teniendo esa idea, Garfio decide que es momento de acabar con Peter y quiere acabar con Peter a razón de que él fue quien le corta la mano. Para hacer este plan se lleva a todos los niños. Primero pasa lo de la cuestión subterránea, pelean y consiguen vencer. Y después sí se los lleva. ¿Por qué se los lleva? Porque ellos han decidido irse. Tanto Wendy como sus dos hermanos, como todo el corro de niños perdidos, porque ellos han dicho que quieren irse. Y Wendy dice que seguro su padre puede mantenerlos a todos. Entonces, cuando ocurre esto, Wendy y sus demás amigos van a tener que volar de regreso hacia la casa que tenía Wendy, bueno, a la casa donde vivía Wendy. Sin embargo, son interceptados por el Capitán Garfio. Peter despierta y se salva por los pelos de una trampa que le deja Garfio y decide moverse. Va y salva a la tripulación, acabando con Garfio, aunque no acaba con él como tal, sino que se lo avienta el cocodrilo, pero bueno. Después de eso, lo que ocurre es que vuelven del nunca jamás para allá. Peter no quiere ir, obviamente, porque dice que no quiere ir al colegio, no quiere una oficina, no quiere crecer, no quiere dejar de ser un niño, no quiere tener una mamá. Cuando regresan, Peter obviamente no va con ellos. Aunque pareciera que tiene algo de deseo de ir con ellos, pero no va. Llegan, la madre y el padre los reciben, se dan cuenta de los niños, los acogen y pasa un año. Esta es la parte que a mí me parece más fuerte porque cuando pasa el año, Peter regresa y queda con Wendy de que en cada limpieza de primavera va a ir por ella. Él quedó con Wendy. Pero Peter, al ser un niño y pensar como un niño, porque en realidad los niños son así, cualquiera que haya convivido suficiente con niños lo puede decir. Un niño no sabe cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo pasará. A un niño le puede parecer eterno que llegue Navidad y le puede parecer que el fin de semana, pues no sé, no duró nada o cualquier cosa. Es la forma en la que miden el tiempo es un poco diferente a la forma en la que lo percibimos siendo adultos. Incluso llegué a escuchar a profesores hablar acerca de que es cierto que mientras más envejece uno, más se da cuenta que el tiempo pasa rápido. No lo sé y tampoco he leído suficiente como para poder informarles, pero cualquiera que haya convivido suficiente con un niño sabe muy bien a lo que me refiero. Peter llega el primer año y se la lleva, pero el segundo Peter no llegó. El tercero Peter no llegó. El cuarto Peter no llegó. Y Peter dejó de llegar hasta que un día volvió para encontrar a Wendy siendo una adulta. Y se fue con la hija de Wendy. Incluso el mismo Peter diciéndole a Wendy que había pasado, si no había pasado mucho tiempo. Pero en realidad no pasó demasiado tiempo. Y cuando volvió los años eran demasiados. Y ahora parece que incluso es una suerte de maldición para Peter. Volver cierto tiempo a buscar a Wendy y acabar encontrando a alguna de sus descendientes, porque es obvio que Wendy no iba a volver al nunca jamás. Wendy no estaba en el nunca jamás. Y se fue con su hija, y parecía que con su nieta, su bisnieta, y así sucesivamente. Peter condenado a ser un niño de manera eterna, Peter condenado a vivir eso de manera eterna, Peter privado de muchas de las cuestiones que tenemos y ni siquiera sé si se puede decir Peter condenado a la inocencia porque los actos que cometió en contra de Garfio y de los piratas antes y después
no me parece que sean demasiado inocentes. Sobre la prosa es bastante sencilla de leer. De hecho, parece que Barry se preocupó o lo escribió pensando en que alguien lo iba a leer, porque seguido nos habla así como de, en esta historia yo narro cuestiones por el estilo. O sea, él parece que tiene un diálogo con los lectores, porque más bien parece que sabe que nos está narrando una historia, y también pareciera que no sabe del todo lo que está pasando. O sea, no parece ser omnipresente, más bien omnisciente. No parece saber exactamente qué pasa en la cabeza de Peter, qué pasa en la cabeza de Garfio, pero es sencillo de leer. La versión que yo tengo, el tomo que yo leí, fue editado por el Fondo de Cultura Económica, y de hecho si lo compré fue porque pues bien ilustrado. Las ilustraciones me acaban por gustar, no del todo, no es necesariamente mi estilo de dibujo, pero me gusta el esfuerzo siempre que se hace para tratar de generar una sinergia entre estas cuestiones. Y por otro lado, pues también creo que entiendo bastante bien a Peter. Ahora que he salido de la universidad me doy cuenta de eso. O sea, Residente lo dijo mejor que yo. Y un poco de eso, el epígrafe que le puse a este podcast. Quiero volver a llegar a la escuela de artes en la mañana. Quiero volver a ir al cine entre semana. Porque, pues sí, es algo que se añora. Pero a su vez Peter me hizo con bastantes lágrimas en los ojos. Porque pues si un poeta no es emotivo, entonces ¿quién lo va a hacer? Pues me di cuenta de eso. No quiero ser Peter toda mi vida, no quiero que algún día llegue y no quiero llegar cada agosto a la facultad a tratar de inscribirme para que me digan que ya no me puedo inscribir y entonces me vaya a dar una vuelta por todo CU y regrese el siguiente agosto para poderles decir eso, me vengo a inscribir. Si bien la manera en la que lo utilizan, como expliqué hace rato, no lo sé bien porque tampoco me metí a leer eso, también es referenciado de esa forma. Hay, como les digo, hay películas de Disney animadas, hay una película con actores y pues hay mucho que uno puede encontrar de Peter Pan. Pero me parece que también nos habla de cómo es necesario soltar ciertas etapas y cómo es necesario aprender a decirle adiós a quienes fuimos. Porque sí, Residente lo dijo, yo solo quiero volver a ser yo. Pero a veces ese yo que creemos realmente ya no existe, porque ese yo que fuimos dejó de ser ese nosotros para convertirse en el nosotros actual. Claro, el paso del tiempo sigue siendo bastante cruel. Yo llevo en la mano una máquina que se dedica a medirlo, pero no logro comprenderlo, porque a final de cuentas solo lo mide, pero no podemos ni siquiera saber de qué se trata el tiempo. Claro, no solo es el tiempo por sí mismo, también conlleva todas las condiciones en las cuales estamos inmersos. Me refiero a que vivimos en una sociedad occidental, industrializada, urbanizada, o al menos yo. Entonces es obvio que llega un punto en el cual uno tiene que empezar a pensar diferente. E incluso mientras más se aleja uno de ciertas cosas, o al menos me ha pasado a mí, más empieza uno a verlas diferente. O sea, me refiero a que sí, si bien hace 10 años estaba estudiando el CCH, no me gustaría volver. O sea, sí volver al entorno, al lugar como sí mismo, al lugar geográfico CCH. Pasarme por ahí, recordar buenos y viejos tiempos y demás, pero no me gustaría poder volver hacia allá. Incluso cuando alguien me ha preguntado qué haría si tuviera una máquina del tiempo y pudiera volver, o cuando veo estos trends de párate, todo fue un sueño, estás en 2015 y tienes que ir a la prepa, si realmente pudiera hacer eso, yo siempre he pensado que compraría bitcoins antes de cualquier otra cosa. Digo, suponiendo que ese mundo funcionara igual, ¿no? Pero si hay bitcoins me compraría unos 4 o 5 y bueno, probablemente les estaría grabando esto con mucho mejor calidad de sonido y mucho mejor equipo. Entonces es eso. No, cuando me he alejado gracias a este tiempo y a la sombra de ese tiempo, veo los acontecimientos y no me parece que sean tan nostálgicos. La universidad sí, pero la universidad, bueno, es otra cosa. Y pues bueno, esto es lo que yo he leído del Nunca Jamás. Cuéntame tú, ¿alguna vez llegaste a un Nunca Jamás? ¿Quisieras volver a un Nunca Jamás? Para mí mi facultad fue un Nunca Jamás. Mi facultad fue el lugar donde pues viví esto, donde conviví todo esto. No lo sé, me parece un entorno, pues sí, un poco parecido al patio de recreo eterno,
pero claro está que no me gustaría quedarme ahí de por vida. Si bien de vez en cuando voy pues para ver amigos o para ver temas burocráticos, es una realidad que no, porque incluso si a mí me preguntan, siempre he creído que la belleza suele nacer de lo efímero. Quiero decir, fue efímera la universidad y eso lo hizo preciosa. Es un poco de mi problema que he tenido con respecto de Navidad y de esta extensión de Navidad que ya me parece pues enfermiza esto de poner árboles de Navidad el 3 de noviembre. Es, obviamente cada quien está en su derecho de adornar si quieren todo el año, pero para mí lo hermoso de la Navidad radicaba en el hecho de que bueno, con mi madre siempre poníamos el árbol el 12 de diciembre. Claro, también está el hecho de que, bueno, pues era un buen día, ¿no? Porque la Ciudad de México es un caos los 12 de diciembre. Y por lo que he leído, creo que todo el país es un caos. Ojo ahí, ¿no? Ya deberíamos pedirlo como descanso oficial, pero bueno. Entonces, eso lo hacía mágico para mí. Del 12 de diciembre al 6 de enero, Navidad. O fiestas decembrinas. Pero empezar a ver árboles de Navidad desde octubre, desde agosto inclusive en los centros comerciales, que si bien entiendo eso solamente es presión del mercado, también entiendo que el mercado lo atrae porque al final de cuentas hay demanda. Yo he conocido gente que pone árboles de Navidad en noviembre. Yo he ido a posadas en noviembre. Y claro, yo fui más por el hecho de convivir con mis amigos que por otra cosa. Pero pues no para de sorprenderme que Navidad se haya extendido tanto en noviembre, en, en octubre, en agosto. O sea, de verdad, a mí me parece que eso le quita gran parte de esa magia, porque si solamente nos iba a durar poco menos de un mes, al menos en mi caso, ya que nos dure tantos meses, como pues ya déjalo para toda la vida, ¿no? Esos días especiales me parece que se vuelven especiales y bellos a razón de lo efímero, tal y como lo fue la facultad. Hoy en día ya lo veo. Digo ya casi un año después, pero ya lo veo. La facultad se fue y lo más hermoso que me pasó fue haberla vivido, no el hecho de poder volver. Puedo volver, claro que puedo volver. Y volveré, algún día volveré. Cuando me den el Nobel, definitivamente tengo que volver a la facultad. Cuando publique mi primer libro, definitivamente voy a volver a la facultad. Cuando haya algún toquín y me guste o se presente algún amigo, voy a ir a la facultad. O por qué no, quizá algún día me presente yo también con mis canciones de rap en la facultad. Pero yo ya seré un extranjero. Ya soy un extranjero de la facultad. Entonces, me parece, me parece que no, no y nunca jamás. Polacas fue mi nunca jamás. Pero eso fue y solo será. Y tú, gracias por haber escuchado hasta acá.